Hola, estamos de vuelta en el DHL Transportation Forum 2022. Yo soy Mariana Villanueva, gerente del equipo de diseño de soluciones de DHL Supply Chain México. Sean bienvenidos a nuestra siguiente sesión, Transporte Verde en Latinoamérica. ¿Estamos listos? Y como en las sesiones anteriores, me acompaña Sergio Morales. Hola, Sergio. ¿Cómo estás, Mariana? Hola a todos. Mi nombre es Sergio Morales y soy director de desarrollo de nuevos negocios en DHL Supply Chain. Para mí es un placer acompañarlos en esta sesión y queremos recordarles que dentro de la transmisión virtual todas las conferencias están disponibles en 3 canales de audio: español, portugués e inglés. Pueden hacer clic en el botón con el idioma de su preferencia que se encuentra en su pantalla. De igual forma, los invitamos a compartir en sus redes sociales esta experiencia, ya sea en fotos del evento, temas que quieran conversar o incluso su visión del sector. Todas las opiniones son bienvenidas. Agreguen el hashtag DHLTF2022 en todas sus publicaciones para que podamos seguir todas las conversaciones y compartirlas también, ¿por qué no?, en nuestra red en todo el mundo. En esta sesión tendremos la oportunidad de escuchar a 3 invitados muy especiales. Conversar acerca del transporte verde, un tema central en la agenda de DHL Supply Chain. Y es un tema prioritario porque, siendo líderes en industria logística, tenemos una gran responsabilidad y también una gran oportunidad de contribuir con cambios importantes en materia de sustentabilidad. Además, trabajando en conjunto todos nuestros colaboradores, clientes, proveedores y socios transportistas, el impacto en el mundo será mucho mayor. No podía estar más de acuerdo contigo, Mariana. Completamente de acuerdo. Como líderes de esta industria, tenemos un compromiso con el planeta y además tenemos muchas oportunidades para hacer la diferencia. Alineado con ello, contamos con la presencia de 3 expertos que nos enriquecerán con sus comentarios. De inicio, me gustaría presentar a Luisa Sierra, responsable de la estrategia de la Iniciativa Climática de México. Luisa es arquitecta con maestría en Ciencias de Planeación del Desarrollo Urbano y desde hace 10 años se ha dedicado a temas de energía y cambio climático. Dentro de la Iniciativa Climática México, ha coordinado y supervisado proyectos sobre temas orientados a la transición energética, como la mitigación del cambio climático, transporte pesado, electromovilidad, entre otros temas. Definitivamente una experta en el ramo. Bienvenida, Luisa. También nos acompaña para hablar de este importante tema Marco Bañuelos, que cuenta con más de 30 años de amplia experiencia en la industria automotriz dentro de importantes empresas como General Motors, Goodyear y Kenworth Mexicana. Actualmente se desempeña como director de logística y abastecimiento en Kenworth Mexicana. Marco, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Y para completar este increíble panel nos acompaña Nadia Rodríguez, quien se desempeña como directora de información y directora de operaciones para América Latina en DHL. Ha estado en esta empresa los últimos 11 años en una variedad de funciones centradas en el desarrollo de soluciones automotrices e industriales, y dirigió la implementación de la primera solución Impact to Manufacturing global de Supply Chain. Impulsa iniciativas de digitalización y eficiencias para alcanzar los objetivos de sustentabilidad de la compañía en toda Latinoamérica. Nadia, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. Por parte del equipo de DHL Supply Chain y como moderadores, nos acompañan Alejandro Echeverry, líder de operaciones de transporte para DHL Supply Chain Latinoamérica, y Josué Reyes, gerente senior de transporte en DHL Supply Chain México. Bienvenidos. Antes de comenzar el panel, quiero compartirles que tendrán oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat que se encuentra debajo de la transmisión. Por favor, utilicen este espacio únicamente para preguntas y coloquen la palabra pregunta dentro de su mensaje para identificarla. Cedo la palabra a Alex y a Josué. Gracias, Mariana, gracias, Sergio. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro DHL Transportation Forum 2022. Es realmente un honor nuevamente compartir con ustedes este escenario. Esta vez desde nuestro panel de sustentabilidad, transporte verde en Latinoamérica, estamos listos. Hoy tenemos de verdad unos panelistas de lujo con quienes vamos a estar compartiendo mucha información, ideas y sobre todo estaremos tratando de dejar esa inquietud en qué podemos hacer cada uno de nosotros desde
nuestros lugares día a día, empresas, en cómo proteger nuestro medio ambiente. Me acompaña hoy Josué. Josué, gracias por compartir con nosotros el panel. Bienvenido. Gracias, Alex. Hola, Nadia, Marco, Luisa, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues, ¿de qué mejor manera iniciar nuestro panel si les compartimos justo a todos cuál es nuestra visión como DHL en términos de sustentabilidad? ¿Les parece? ¿Me acompañan? Corre video, por favor. The year 2050 is still a long way off. What will life be like in the future, and how will we work? What new technologies await us? We can't know for sure. But one thing is certain. If we don't want to overwhelm the planet, we have to be stewards of sustainability. The decisions we make today will determine how we live tomorrow. For us, the world's largest mail and logistics company, the decision is clear. Our goal is zero emissions by 2050. Once again, we are setting the benchmark for our industry. Our mission starts now. And by 2025, we plan to reach 4 major milestones. Globally, we will reduce our greenhouse gas emissions step by step in order to do our part to help the world community reach the 2-degree goal. By 2025, our goal is to improve our carbon efficiency by 50% over 2007 levels. Locally, we want to increase first and last mile services by bike and electric vehicle. This helps reduce noise and air pollutants and improves the quality of our customers' and employees' lives, right here where they live and work. By 2025, we aim to operate 70% of our own pickup and delivery services with clean solutions. Economically, we want to be the market leader in green logistics. Together with our customers, we are designing sustainable supply chains that are changing the world. We want more than 50% of our sales to incorporate green solutions by 2025. We are also empowering our employees, customers, and suppliers to think and act sustainably. By 2025, we aim to train 80% of our workforce as certified Go Green specialists and get them involved in environmental protection activities. This includes joining partners to plant 1 million trees each year. We have much to do, but also a lot of experience to build on. Our environmental protection program, Go Green, has achieved so much. Optimized transportation routing, electric vehicles, eco-friendly climate control systems, and intelligent lighting in our logistics centers. State-of-the-art aircraft and logistics solutions for the circular economy. Thanks to our people and their ideas, we have already improved our carbon efficiency by 30% compared to 2007. This means that letters, parcels, containers, and even our warehouse spaces are that much more efficient. Green logistics will also help our customers operate responsible and environmentally friendly businesses. And green logistics will make our business more and more successful. But most importantly, green logistics will allow us to continue to do what we do best: connecting people, improving lives. Mission 2050, zero emissions. Realmente es emocionante ver este video y sabernos parte de esta compañía que tiene un plan bien claro de descarbonización, con un tiempo bien definido, con unas estrategias muy claras. ¿Quién mejor que Nadia Rodríguez, nuestra CEO responsable de esta estrategia de Go Green, como le llamamos en DHL, que justamente se refiere a todo este tema de sustentabilidad en la compañía y quien es la líder en la región de Latinoamérica de esta estrategia? Nadia, bienvenida. ¿Podrías platicarnos un poquito dónde estamos en este plan, en este proceso de descarbonización, en todo esto que veíamos en el video? ¿Qué estás viendo dentro de la región y la estrategia a nivel global? Muchas gracias, Alejandro. Lo primero, buenas tardes y gracias por invitarme a este maravilloso panel. Y la verdad que es, como bien dices, ¿no? Es una iniciativa que no solamente
nos motiva por el impacto que tiene en nuestra cadena de suministro, pero sobre todo en nuestra sociedad. Yo creo que es importante que sepamos que nosotros embarcamos esta misión 2050 de Zero Emissions, evidentemente paso a paso y con estrategias y pasos muy bien definidos a lo largo de los años. No es algo que vamos a lograr de un año a otro y tampoco podemos pensar en el 2050 como un año que falta mucho. Tenemos que dar pasos importantes y por eso la estrategia 2025 se enfoca, como vimos, en los 4 pilares y los 4 números como medimos ese avance progresivo que tenemos, ¿no? Y es muy importante reforzar que todos los pasos que damos para decarbonizar nuestras operaciones, nuestro transporte, todas las actividades que nosotros hacemos también tienen un componente social muy importante, que es la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros inversionistas, nuestros empleados, nuestra sociedad, que al final es la razón por la cual todas estas estrategias a nivel mundial se forman, ¿no? Entonces, súper orgullosa de estar en una compañía donde esto es uno de nuestros pilares estratégicos. Y evidentemente los pasos que estamos embarcando como supply chain y como DHL en general, de alguna manera vienen regionalizados, ¿no? Sí tenemos una visión clara y tenemos una estrategia clara a nivel de grupo, pero cada región de alguna manera se está moviendo de formas diferentes, ya bien por las tecnologías que están disponibles, ya bien por los carburantes que podemos utilizar, o bien como nuestros propios geografías a nivel social se están moviendo, ¿no? O las necesidades que puede haber en cada uno de ellos. Cuando hablábamos, por ejemplo, de transporte con bicicletas, pues no sé, se pueden imaginar que en geografías europeas pues es muy viable, tenemos la infraestructura, tenemos las carreteras. Cuando nos movemos a geografías como la que estamos en Latinoamérica, pues no vamos a poder llegar a todas las partes de la sociedad y todo el transporte que realmente queremos hacer. Entonces, las estrategias y los pasos que definimos son muy diferentes dependiendo de los mercados en los que nos movemos, y evidentemente yo creo que tenemos panelistas súper interesantes que nos van a ayudar también a descubrir cosas que sobre la marcha vamos a poder estar implementando y ver cuáles son aquellos, como digo yo, roadblocks o piedras en el camino que tenemos que mirar, cómo conjuntamente clientes, cadena de suministro, vendors, trabajamos juntos para poder llegar ahí. Yo le comentaba a ella hace unos minutos que creo que el primer factor es cambiar el mindset. Si no cambiamos el mindset, no vamos a poder lograr todo lo que la tecnología o la infraestructura nos va a poder ofrecer. Correcto, Nadia, pues qué interesante, ¿no? Y como bien dices, cuando hablamos de Latinoamérica, de inmediato tenemos que voltear a ver a México como un país, como una economía, pues, que mueve la economía finalmente también de la región, ¿no? Y en ese sentido me gustaría darle la palabra a Luisa. Luisa, con tu experiencia en otros foros, en otros paneles, con otros jugadores de otros países, ¿dónde estamos como México? ¿Cómo ves a México? ¿Cuáles son los retos que tenemos en términos de sustentabilidad? Muchísimas gracias, y primero que nada gracias por el espacio y felicidades por todo lo que DHL está haciendo en materia de sustentabilidad. Creo que para hablar de la agenda verde podríamos hablar que han habido grandes acciones o algunos cambios importantes y significativos. En este sentido, la materia de descarbonización no es una tarea de solo un sector, sino es el conjunto de todos los sectores los que nos van a llevar a poder descarbonizar las economías, ¿no? Y justo hablando en materia de México y de este sector tan importante, el sector transporte, en términos de emisiones nacionales, corresponde más o menos el 20%, es decir, contribuye con 1/5 de las emisiones nacionales. Este número es más o menos en 2019, que es el último inventario que tenemos, 136 millones de toneladas de CO2 equivalente. De este total, el 92% viene del sector autotransporte carretero. Okay. El 8% se reparte en aviación en segundo lugar, casi con un 6%, luego el ferroviario y luego el marítimo. Y en ese sentido, pues la gran tarea o la gran apuesta es el sector carretero, ¿no? Pero el sector carretero muchas veces le visibilizamos lo que contribuye desde la parte negativa de emisiones, ¿no? Pero también es importante hablar que es un sector que permite llevar mercancías, ¿no? En la pandemia vimos y visibilizamos la necesidad de este importante sector, ¿no? De hecho, este sector en México contribuye o nos ayuda a mover el 56% de la carga. Y esta
Y esta carga o estas cifras se prevé que aumente con los años, ¿no? En la pandemia, que también nos movió varios como sectores y cifras, de hecho los números que vimos durante la pandemia, según las proyecciones, esperábamos un crecimiento X, ¿no? Para dentro de 5 años, ese crecimiento lo obtuvimos en un año y medio. Entonces, ¿cómo estamos en estos valores? Pues bueno, sobre todo donde más se está moviendo es en las entregas de B2C, o sea, que van del comercio al consumidor final. Y el número que vimos o que hemos visto que se mueve de 2015 a 2021, o sea, en los últimos 6 años, se ha triplicado el número de usuarios que compran en línea. Y esta cifra se ha aumentado el número de productos 10 veces en el mismo periodo, ¿no? Hay algunos que proyectan crecimientos exponenciales para los siguientes años de la compra en línea, y hay algunos otros que son un poco más conservadores, pero lo que es un hecho es que estas cifras van a seguir creciendo, ¿no? Entonces, el sector sin duda va a tener mucha mayor presión, y esto se traduce en una carga o en una presión que está directamente relacionada a cómo las transportamos, a cómo seguimos haciendo llegar esas mercancías al usuario final, ¿no? Entonces, uno de los retos que nos vemos en México específicamente es justo el tema de las flotas y la edad promedio de las flotas. En la edad promedio de las flotas necesitamos trabajar en ellas. La edad promedio de la flota en México tenemos cerca de 19 años. De hecho, tan solo el 33% de los vehículos de la flota pesada tiene menos de 11 años, ¿no? Y entonces, esto hablamos de camiones a larga distancia, ¿no? Pero también en última milla hay varias intervenciones que todavía tenemos que atender, que ir trabajando, y de hecho en última milla podemos hablar de diferentes intervenciones. Uno, toda la parte de medida de logística, que lo que te permite es justo reducir la distancia y los combustibles. Aquí podríamos tener toda una sesión porque pues se cruzan varias agendas, como la de movilidad, como la de urbanismo, etcétera, el sector de energía, etcétera, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, en materia de logística, podríamos hablar que han habido varios pilotos. Por ejemplo, la distribución en entrega en noche está resultando como efectiva en algunos lugares. Un proyecto piloto, por ejemplo, en Nueva York resultó o dio muy buenos valores. Se tiene una reducción aproximada de un 20% en las emisiones por hacer las entregas en la noche. O, por ejemplo, contar con centros de consolidación urbana también tiene un impacto importante, y sobre todo que ahora se ve, al menos en papel, porque existen retos para implementarlo, que estos centros de consolidación urbana se conviertan en hubs de colaboración entre diferentes transportistas, ¿no? Y entonces se compartan ciertos esquemas dentro de la urbe para la distribución, y de ahí distribuir con tecnologías bajas en emisiones. Otro punto como bien importante que se puede atender, y que ahí involucra la voluntad también del usuario a moverse y entender que la entrega a su casa tiene un costo, ¿no? Es justo el tener como estos lockers. Esto nos permite justo reducir aproximadamente 33% los kilómetros recorridos en las entregas. Entonces tiene un gran potencial y debe de atenderse, ¿no? Medidas tecnológicas, también hay varias. En medidas tecnológicas para larga distancia, sin duda vemos el hidrógeno como una apuesta, pero todavía no lo tenemos a nivel comercial. Eso lo veremos mucho más adelante, y como decía Nadia, no podemos seguir esperando a que lleguen esas innovaciones, sino tenemos que tomar acción, ¿no? Entonces, algo que sí está actualmente disponible es la parte de electromovilidad, las tecnologías de electromovilidad, y ahí vemos justo un rol importante para la última milla. Y entonces, conectando la electromovilidad con la última milla, México firmó en la última convención de Naciones Unidas, se celebró hace un año, en noviembre del año pasado en Glasgow, fue la COP26, y varios países, incluido México, se sumó justo a una declaración en donde se comprometen los países que para el 2040 sus ventas de vehículos ligeros y vans van a ser 0 emisiones. Entonces, hay un think tank alemán que se llama Agora Energy Vende, que nos proyectó cómo podríamos cumplir para las diferentes geografías dicha meta, ¿no? Entonces, justo la diapositiva que están viendo en la pantalla nos indica la penetración que tendríamos que tener para lograr esa meta, ¿no? Y esto nos dice que para 2030 tendríamos que tener el 25% de los vehículos nuevos
tienen que ser eléctricos o de combustible. No creemos que esto va a ser de celda de combustible basada en hidrógeno, perdón. No creemos que va a estar, o al menos las proyecciones indican que no va a estar listo para este momento, por lo que se prevé que ese 25% tiene que estar basado en electromovilidad. O, por ejemplo, si proyectamos dicha cifra, en 2025 tendríamos que estar comercializando cerca de 300,000 unidades eléctricas en el país, ¿no? Si nos movemos un poco más para el 2030, que es una cifra clave en la agenda ambiental, esta cifra casi aumenta a 1 millón de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos con respecto a esa cifra del 2030? Estamos más o menos, si seguimos el crecimiento histórico, 60% por debajo de ese valor, ¿no? Entonces, el reto es enorme y eso se traduce también que para el 2040, y si seguimos la misma lógica de que proyecta la Agencia Internacional de Energía, que necesitas aproximadamente un cargador para 10 unidades, ¿no? Esa cifra nos está diciendo que para 2040 vamos a necesitar aproximadamente 17,000 cargadores, al menos, en México, ¿no? Y sobre todo bien distribuidos, con cierta optimización en cuanto a rutas y dónde se carga. Entonces, pues bueno, sabemos que el reto es grande. Correcto. Y justo eso te iba a preguntar, ese 9%, 2 años, sabemos que el tiempo pasa muy rápido, ¿es alcanzable? ¿Cómo lo ves? Es una muy buena pregunta. Sin duda es una meta muy ambiciosa. Actualmente, la cifra, el 2021 cerró con un 0.4% de ventas de vehículos eléctricos con respecto al total nacional. Entonces, cuando estamos hablando que en este poco periodo de tiempo necesitamos llegar a un 9, es un reto enorme. Sin embargo, existe la tecnología y necesitamos pensar cómo entre todos, porque no es una tarea solo de un sector privado, sino todos juntos tenemos que ver cómo podemos crear ciertas políticas habilitadoras, incentivos para alcanzarlo, ¿no? De hecho, si seguimos el tendencial, para esa fecha tendríamos tan solo 2% de las ventas, ¿no? Entonces sí necesitamos cerrar ese gap. Un reto bastante grande. Luisa, y mencionabas algo interesante, el 56% del volumen que hoy movemos o de la carga que transportamos, la movemos por carreteras y la gran mayoría se mueve a través de camiones de carga pesada. Aprovecho para invitar a Marco, quien es director de logística de una de las armadoras más grandes en México, y quería preguntarte, Marco, ¿qué está haciendo la industria, las armadoras, referente a todo este compromiso con el medio ambiente? Sí, bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradezco a ti, Alex, a ti, Josué, Nadia, allá de DHL de México, la invitación a este importante fórum. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de darle importancia a esto, ¿no? Nosotros como empresa tenemos el gran enfoque de implementar diferentes esfuerzos. Un esfuerzo muy importante para nosotros es contagiar de esta iniciativa a todos nuestros proveedores. ¿Sí? Entonces nosotros tratamos de que nuestros proveedores en sus plantas y en sus medios de transporte sean cada día más eficientes. Nosotros como planta estamos enfocados a cero desperdicios, a un mejor control de gases, efecto invernadero, procuramos una mejor calidad de aire local y estamos en pro de la energía renovable. Ahora, como fabricantes de camiones, pues tenemos una gran responsabilidad ante esto, ¿no? Nosotros estamos enfocados a producir cada vez más y mejores camiones, cada vez más eficientes. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que diferentes estados cada vez más y más están pidiendo que un porcentaje mayor de las ventas de camiones en esos estados sean de emisiones cero. Entonces nosotros como fabricantes de camiones pues tenemos que estar listos para proveer esa demanda, no nada más en cantidad sino en calidad también. Entonces estamos desarrollando diferentes tecnologías para llegar a ese crecimiento de cero emisiones, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marco. Nadia, volviendo un poco contigo, escuchaba a Luis hace un momento platicar de las diferentes tecnologías que hay, y sobre todo nos daba la visibilidad de
del acceso que hay sobre todo en tecnologías de última milla. Marco ahora nos platicaba también de algunas propuestas que el mercado tiene en equipo pesado. En Latinoamérica, DHL, ¿qué está haciendo? ¿Qué traemos en México? ¿Qué hay en Brasil? Por supuesto que sabemos que en México traemos flotas de combustibles con gas, eléctricos, híbridos. En Brasil, por allí tenemos una flota eléctrica que son operadas por mujeres. En Colombia sé que por allí hay bicis. Platícanos un poco de todo esto y qué retos pues hemos encontrado en la implementación de las mismas. Sí, bueno, mira, empezar porque lo primero que tenemos definido es como un portafolio de todos los tipos de soluciones que podemos tener y es muy variado a través de la región. Es decir, tenemos un estándar, el portafolio, y luego tenemos de ese portafolio, país por país, qué está disponible, qué no está disponible, a qué podemos acceder, qué se nos facilita, qué no se nos facilita. Entonces, en base a ese portafolio y en base a la clasificación de cada una de las tecnologías que van desde low emission hasta zero emission, pues hemos intentado implementar de una manera muy creativa todos aquellos elementos que conjuntamente nos pueden ir progresivamente ayudando a reducir esa huella de carbono. Tú comentabas muy bien. Y luego también varía, el tipo de negocio que tenemos en cada uno de los países. Es decir, no es lo mismo un Brasil donde tienes una flota propia, donde vienes a México y tienes el 80% de flota que trabajas con carrier, no tienes una flota propia. Entonces, eso también cambia la estrategia que tú tienes que implementar en cada país. Tú comentabas perfectamente, en Brasil es es el país con la mayor flota de vehículos eléctricos de DHL en la división, de lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, y además, como tú decías, con un componente social donde la mayoría son mujeres conductoras. Pero bueno, en cuanto a la reducción de la huella de carbono, evidentemente aquí estamos haciendo un esfuerzo muy importante, no solamente en Brasil, de por lo menos en la última milla, como comentabas, enfocarnos en intentar introducir ese componente eléctrico que nos ayuda a neutralizar la huella de carbono. Evidentemente en Brasil tenemos una flota mucho más grande porque tenemos flota propia, y aquí nos estamos enfocando más en la última milla, o en Colombia estamos también experimentando, en Chile también estamos metiendo algún piloto con vehículos eléctricos en base a la disponibilidad que tenemos y el negocio de última milla que tenemos. Pero yo quiero destacar algo muy importante, porque luego cuando vamos a los diferentes tipos de vehículos, sea eléctrico, sea gas, sea los diferentes tipos de diésel, pues también tenemos el challenge o el reto de qué combustibles están disponibles en cada país, cuál es la infraestructura que tienes en cada país para cargar un vehículo eléctrico, o incluso para el carburante que esté utilizando, ¿no? Entonces, un punto donde sí nos estamos enfocando mucho en Latinoamérica es cómo optimizar nuestra red de transporte. Es decir, también reducimos la huella de carbono si empezamos a introducir pequeñas tecnologías en los camiones y en los carriers existentes, como puede ser incluso paneles solares en los camiones, que lo estamos haciendo aquí, ¿no? Eso nos ayuda a que la emisión de ese camión se reduzca por tecnología que implementas en el camión, la telemática, incluso el tipo de llantas, no me salía la palabra en español, incluso el tipo de llantas que utilizan también te ayuda a reducir esa. Y cuando tú juntas 4 o 5 tecnologías, te das cuenta que a lo mejor a lo largo de tu cadena de suministro estás reduciendo hasta un 30%. Entonces, no es insignificante. A veces nos enfocamos mucho en el automóvil eléctrico o el tipo de carburante que utilizamos, pero yo creo que tenemos que ser muchísimo más creativos con las pequeñas tecnologías que tenemos ya disponibles en cada uno de los países y que estamos haciendo para reducir esa huella de carbono. Sí, y es interesante cómo conectas todo este plan de descarbonización, no solamente con tecnologías aplicadas a los vehículos, sino también remolques más eficientes. Y ¿qué nos podrías decir, Nadia, en ese sentido, todo el tema de planeación pues, que manejamos desde las Control Tower, que además pues las conectamos? ¿Qué impacto tiene esto desde tu perspectiva? Además también como head de todo el equipo de IT, que es otra de tus grandes responsabilidades en la región. ¿Cómo conectamos todo este tema de Control Tower en favor
de hacer una logística mucho más sustentable. Sí, correcto. Dentro de las, digamos, las soluciones que tenemos de low emission está precisamente la optimización de la planeación de nuestra red de transporte, que significa el poder reducir los kilómetros recorridos para hacer el delivery que tienes que hacer, y eso se logra con planear toda la demanda que tienes de una manera más consolidada, utilizando las devoluciones inversas para poder optimizar las cargas. Entonces ahí también aplica tecnología de IT, donde de alguna manera ayudas a que esa planeación sea más rápida, sea más eficiente, recorras menos kilómetros, y conjuntamente con el otro tipo de tecnologías que yo te decía de poner en cada uno de los camiones, estamos llegando casi hasta un 30% de reducción en nuestra red. Entonces, como digo, yo creo que en Latinoamérica, y no solamente es el único tópico en que tenemos que ser muy creativos, creo que tenemos que ser creativos siempre en muchas cosas, ¿no? Pero este es uno muy importante. Sí creo que tenemos elementos en nuestras manos que podemos jugar de una manera mucho más creativa, tecnologías y informática que nos permiten optimizar nuestra red de transporte. Y otra cosa no menos relevante es el intermodal, ¿no? El empezar a utilizar esta intermodalidad de cómo transportamos, ¿no? Porque a lo mejor si haces la última milla con camiones eléctricos, eso lo combinas con otro tipo de tecnología en tu red, al final, cuando sumas todos esos pequeños elementos, pues sí logras una reducción importante. Oye, esto que mencionas de todo el tema de transporte intermodal, que por cierto en México lo utilizamos mucho, el uso del tren como medio de transporte a grandes volúmenes, definitivamente también es otra de las estrategias que funciona muy bien para reducir la huella, ¿no? Sí, claro. Y bueno, estarás de acuerdo conmigo, Nadia, que también la agenda verde de nuestros clientes nos trae en esta dinámica pues de reaccionar muy rápido con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí justo quisiera preguntarle a Luisa, porque luego es para nosotros un reto, ¿no? El tema de infraestructura. ¿Qué información tienes, qué datos tienes de nuestra infraestructura en México sobre este tema de movilidad, de electromovilidad? Claro. En materia de infraestructura para carga de vehículos eléctricos, la verdad han habido algunos esfuerzos. Y este esfuerzo ha sido desde el sector público, pero también privado, entonces ha sido conjunto, pero sí nos falta un largo camino si queremos justo cumplir con las metas que mencionaba en mi intervención pasada, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno de los programas que se me viene a la mente, que fue de los más conocidos, fue un programa que hizo la Comisión Federal de Electricidad con el apoyo del FOTEACE. Fue un programa que se llamó Programa para la Promoción de la Electromovilidad, y lo que buscaban era conectar 10 entidades federativas a través de 9 corredores e intervenir ahí con una optimización en donde podría ser viable poner los cargadores, ¿no? O más óptimo. Y entonces el programa tuvo buenos resultados, se lograron poner 13 electrolineras, suena muy poquito estos valores, pero bueno, al menos en cuanto a corredor, se lograron justo conectar estas 10 entidades federativas, ¿no? En términos ya nacionales, justo al cierre de julio del 2021, ya teníamos 2.544 electrolineras en el país. Sin embargo, estas electrolineras, y es otro de los retos, están muy centralizadas, ¿no? De hecho, en el mapa que veíamos en la diapositiva anterior, se veía como hay literal como dos curvas, ¿no? Una parte en la parte norte y otra en la parte como más centro-bajío. Y entonces el reto es justo cómo podemos tener una mayor cobertura. En México tenemos 11 principales corredores, y entonces hay que ver cómo podemos ir fomentando y planeando esa intervención de infraestructura, ¿no? Y otro punto bien importante a considerar es también la carga que representa en términos de infraestructura eléctrica, ¿no? Entonces aquí la agenda del sector transporte tiene un cruce bien importante con la agenda de energía y la infraestructura necesaria para poder absorber dichos cargadores y dicha carga, ¿no? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos podemos ver justo que esa penetración ha crecido. Sin embargo,
para poder lograr con una penetración mayor y poder hablar de logística y de delivery, necesitamos aumentar mucho más estos valores, ¿no? En términos de disponibilidad de modelos, que es otro de los retos a los que nos enfrentamos y que también va ligado con infraestructura, siempre se pone el huevo la gallina, ¿no? Yo digo, cuando hablamos con algunos usuarios y proveedores y demás, es que no está la infraestructura, no es que los modelos no están disponibles, ¿no? Entonces, por una parte sí, falta mucha infraestructura. Por el otro lado, en disponibilidad de modelos, y lo que están viendo, por ejemplo, en la pantalla, la Agencia Internacional de Energía justo hizo un análisis en el 2020 y entonces identificó que de los modelos disponibles, por ejemplo, para Estados Unidos, Canadá, Europa y China, había un gran número de modelos, tanto para vehículos eléctricos como ya de celda de combustible e hidrógeno, ¿no? Pero cuando analizaron a América Latina, y justo como mencionaba Nadia, el reto es geográfico, ¿no? También no podemos generalizar. Entonces, en América Latina hay muy poca disponibilidad de estos modelos y de estos vehículos. De hecho, no se encontró para ese año ningún vehículo de modelo de celda de combustible y de hidrógeno. En la parte de electromovilidad, sí, de hecho había varios modelos en vans, sobre todo vans pequeñas, que se utilizan mucho para la última milla, pero ya cuando hablamos de camiones medianos y pesados, ahí solo se encontró un modelo por cada categoría, ¿no? Entonces, el reto también de la oferta de estos vehículos es necesario también incentivarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es importante decir cómo podemos hacer esto una tarea como de todos y por dónde empezar, ¿no? Entonces, justo un punto es la infraestructura de carga, ¿no? Entonces, cómo podemos ir planeando esa infraestructura de carga, tomando en cuenta la agenda energética, la agenda de planeación para el desarrollo urbano, ¿no? Y también la agenda de movilidad y transporte. Y por otro lado, también necesitamos justo cómo podemos ir fortaleciendo la cadena de proveeduría al mismo tiempo que creamos ciertos incentivos. Y los incentivos, hay varios incentivos que creo que aquí podríamos pasar un largo tiempo, pero hay varios incentivos y en México han habido algunos programas que han buscado, si bien no penetrar o no lograr un cambio tecnológico de tecnología misma, sino renovar flota, ¿no? Que hay muchas lecciones aprendidas. Pero justo empiezan a buscar esquemas de financiamiento para hacer ese cambio de tecnología y ese turnover de la flota que teníamos, y así se conecta justo con uno de los retos que hablaba que hay que entender, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Perdón, yo te tendría una pregunta para Luisa, ahora que platicaba sobre esta estrategia de infraestructura, de crecimiento de la infraestructura. Y la pregunta, Luisa, ¿y la red eléctrica misma tiene la capacidad para soportar ese crecimiento? Hemos escuchado pues mucho en ese sentido, ¿no? Hablo de la disponibilidad como tal de la energía para todo este crecimiento. Es una muy buena pregunta. Y creo que para la penetración que tenemos actualmente y para las metas al menos iniciales, creo que es factible. Hay algunos puntos críticos en el sistema eléctrico nacional, sobre todo en términos de transmisión, en la zona noroeste, sobre todo en el estado de Sonora, por ejemplo, Chihuahua. Vemos justo que el diseño de la red de transmisión fue un radial, un anillo, y si hay un punto de congestión en la red, es difícil sacar la energía, ¿no? Entonces hay que intervenir esa zona para poder, ¿no? O sea, como para poder soportar esa carga, podría decirse. Y también en la zona de península, en el sureste de México, ahí también hay otro punto crítico en términos de transmisión. Hay que estudiar justo, y por eso decía que es importante ver la agenda de transporte con la agenda eléctrica, con la de movilidad de ciudades, para ver justo dónde puedes colocar esos cargadores, ¿no? Y que se haga de manera conjunta. Pero yo te diría que para la penetración que tenemos, todavía nuestro sistema puede aguantar. Muy bien. Excelente, gracias Luisa. Y Marco, y respecto al tema de los costos. Bueno, mira, con respecto al tema de los costos, ahorita lo más cercano, lo más inmediato, pues es enfocarnos más a la electrificación. Al ratito voy a hablar de otras tecnologías que vamos a seguir. Ahorita todavía encontramos que el costo total de pertenencia de un vehículo eléctrico es caro comparado con un vehículo a diésel, ¿no? La productividad, el peso, el rango están
íntimamente ligados y por lo tanto es complicado, ¿no? La otra cosa que también complica las cosas es que no hay suficientes estaciones de recarga y menos en carreteras, ¿no? Comentábamos hace rato que una gran parte donde se genera los contaminantes, pues es en las carreteras. Pues sí, pero entonces necesitamos más seguido estaciones de recarga. Sí, eso es una cuestión de infraestructura que eventualmente se tendrá que resolver. Nosotros estamos enfocados, sí, a nuevas tecnologías, y para eso tenemos un centro de innovación que le llamamos Centro de Innovación Packard, que está precisamente en Silicon Valley, que es tecnología de punta, ¿no? Ahí nosotros estamos viendo que la principal, el enfoque más cercano pues es la electrificación, pero ¿qué sigue después de eso? Sigue el hidrógeno, luego tenemos también sistemas platooning. ¿Qué es eso de platooning? Platooning quiere decir que después se van a comunicar entre camiones, o sea, les van a decir, oye, vas muy cerca, aumenta tu velocidad, etcétera. Y todo esto lo estamos haciendo también con nuestros proveedores. Queremos que sean más eficientes, como dijo Nadia hace ratito, pues el que fabrica llantas, que haga llantas más amigables, el que fabrica asientos, que sean más amigables, y todos los sistemas de intercomunicación de tecnología entre conductores nos ayuden a ser más eficientes para contaminar menos, ¿no? Ahorita todavía reconocemos que al diésel le queda todavía algunos años de vida. Bueno, pues dentro de eso hay que buscar la manera de hacer más y más eficientes cada día para posteriormente pasar a nuevas tecnologías que ya vienen en camino, que ya no es cosa del futuro, ya son cosas del presente. Ahí viene el hidrógeno, y ¿quién te dice que algún día venga la energía solar? No estamos lejos, ¿eh? Estamos muy, muy cerca justamente de estar en esos niveles. Así es. Perfecto, muchas gracias, Marco. Gracias. Alex. Pues miren, la verdad estamos llegando ya prácticamente al final de nuestro panel. Ha sido un deleite escucharlos, tanta información en este sentido. Me preguntaba yo, y estamos listos, y tú estás listo, que nos estás escuchando. Correcto. Creo que hay mucho por hacer, desde como mencionábamos hace un momento al inicio, desde cada una de nuestra trinchera hay mucho por hacer. La pregunta es, ¿estamos listos? Terminamos con nuestro segmento de preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas en el panel. Pasamos a esta sesión. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos han estado escribiendo. Preguntas muy interesantes. Aquí encontramos una para Luisa. Pregunta el público: la administración de todo el tema de baterías, pilas y contaminación que estas mismas generan, ¿cómo es el balance entre la descontaminación que genera el equipo y justamente la contaminación que estas baterías pueden causar? Es justo una pregunta que siempre hacen, y creo que mi respuesta es, creo que lo tenemos que estudiar, y lo tenemos que estudiar desde un enfoque de análisis de ciclo de vida, ¿no? La verdad no tengo una respuesta o un comparativo en términos numéricos que pueda dar en este momento, pero sin duda va a jugar un rol importante, o sin duda tiene un impacto, y sobre todo si queremos cumplir con esta aceleración de cambio tecnológico. Esto ejerce una presión muy muy fuerte en términos, por ejemplo, para el sector minero, y por lo tanto en términos sociales, y por lo tanto en términos ambientales, ¿no? Entonces sí es un reto, sí es algo que hay que considerar, y yo diría que necesitamos justo encontrar los cómo, y también cómo podemos reducir esa demanda de la necesidad del transporte, porque solo si quitamos esa presión y ese incremento de demanda vamos a lograr poder cumplir como esas metas. Gracias, Luisa. Una segunda pregunta, esta es para los tres panelistas. Nos dicen, ¿cuáles son el principal reto para mantener ese balance entre la sustentabilidad del medio ambiente y la sustentabilidad de los diferentes negocios? Principal reto, y nos piden si es posible
quizá la forma de cómo administrarlo. Yo creo que el principal reto es crear cultura y enfocarnos en eso y en contagiar a los demás. Nosotros, por ejemplo, en Kenworth Mexicana, pues estamos enfocados a contagiar de esto a nuestros proveedores, a nuestros clientes, así como tenemos la responsabilidad de fabricar cada día más y mejores camiones, más eficientes. Bueno, nuestra responsabilidad también es crear cultura y compromiso. Yo creo que es una cuestión de todos y ese es el principal reto, en nuestra opinión. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Luisa, ¿quieres? Bueno, sigo. Yo quiero enfocarme en una pregunta que tú hiciste, si estamos listos, ¿no? Y anidarlo con lo que decías de la educación. Yo creo que el principal reto que nosotros tenemos específicamente en México como empresa de logística y operando de la forma que operamos a nivel de transporte, pues evidentemente es que necesitamos ejercer un papel de influencia muy importante debido a la manera como operamos, ¿no? Donde dependemos mucho de un carrier y ese carrier tiene que tener esa educación y esa preparación o ese compromiso con la sociedad para poder llegar a todos los niveles de sustentabilidad que queremos. Entonces, luego hemos hablado de tener la tecnología, la infraestructura, el transporte disponible, todo eso es disponibilidad, pero para mí, a responder la pregunta de si estamos preparados o no con los challenges que tenemos, para mí es, si estamos, tenemos que estarlos, y yo en este foro invito a todos los que están participando, clientes, vendors, transportistas, todos los que formamos parte no solamente de la producción, sino del consumo y de la cadena de suministro, que realmente si queremos, vamos a encontrar las herramientas para poder reducir esa huella de carbono y tener un mundo más sostenible. Si esperamos a que el otro haga, que la infraestructura esté lista o que el camión esté disponible en el mercado, siempre vamos a ir un paso por atrás. Sí, correcto. Entonces, yo creo que el mayor challenge es eso, ¿no? Tener una sociedad que realmente está comprometida con este cambio. Muy interesante. Muy interesante. Gracias, Nadia. Luisa. Coincido con ambos. Creo que son respuestas que comprenden la pregunta muy bien. Y sin embargo yo me enfocaría, creo que algo que no hemos atendido tanto en este panel es justo uno de los retos y también soluciones, porque quitarían como la presión al sistema, es cómo podemos socializar al usuario final y cómo lo podemos hacer partícipe de este gran reto, ¿no? Y entonces necesitamos encontrar el financiamiento para hacer como ciertas campañas de socialización, necesitamos que los usuarios y que las y los jóvenes se involucren más en la agenda verde y entiendan que el entregar mercancías a la puerta de su domicilio es costoso, y ese costo no solo es en términos económicos, es un costo social, es un costo ambiental que todos pagamos. Entonces necesitamos también trabajar en esa parte y que los usuarios entiendan y pongan también de su parte en reducir la carga y ver cómo pueden contribuir a que esta tarea la podamos avanzar de manera conjunta. Correcto. Pues sin duda un reto que tenemos todos, ¿no? Y como bien dicen, empezando desde uno mismo. Alex. Pues, ¿qué les digo? Tristemente se acabó nuestro tiempo, hemos llegado al final de nuestro panel. Me hubiese encantado que tuviésemos muchos más minutos para platicar esto. De verdad es muy interesante. Creo que es algo que tiene impacto en nuestras vidas, en las vidas de todos, en lo que le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones. Y la pregunta sería, ¿y tú estás listo? Pues hay que prepararnos para esto porque ya lo traemos a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto. Como bien nos comentaron nuestros invitados, aún hay muchísimo trabajo por hacer. Y sin duda tenemos una gran responsabilidad para generar los cambios que se requieren. Luisa, Marco, Nadia, muchísimas gracias por su tiempo y los súper interesantes comentarios de esta sesión. Muchas gracias a Alex y a Josué por la moderación de este panel, y es así como llegamos al final de esta sesión. Muchas gracias también a todos los que nos han acompañado en línea en esta sesión. Durante los próximos días estará llegándoles una encuesta al correo electrónico en el que se registraron. Por favor, ayúdenos a contestarla para considerar sus sugerencias en próximas ediciones.
Y por favor no se vayan, porque en breve arrancamos con nuestra sesión de cierre en este primer día de actividades de nuestro DHL Transportation Forum 2022. Los esperamos.